Anciana perdió la custodia de su nieta, luego la corte quedó conmocionada por la revelación de la niña. Lo que pasó allí fue impactante. María era una anciana de 75 años que vivía sola en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Su único consuelo era su nieta Sofía, de 7 años, a quien cuidaba desde que nació. Su hija Laura había muerto en un accidente de coche cuando Sofía tenía solo 1 año y su padre Carlos había desaparecido sin dejar rastro. María amaba a Sofía como a su propia hija y le daba todo lo que podía: comida, ropa, educación y cariño, y Sofía era una dulce niña y alegre que disfrutaba jugando con su abuela y leyendo cuentos. Las dos eran muy felices juntas, pero un día todo cambió. Un hombre llamado Luis se presentó a la puerta de María diciendo que era el padre de Sofía. María no lo reconoció, pero él le mostró unos documentos que supuestamente lo acreditaban como tal. Dijo que había estado buscando a su hija durante años y que ahora quería recuperarla. María se negó a creerle y le cerró la puerta en las narices, pero Luis no se dio por vencido. Contrató a un abogado y demandó a María por la custodia de Sofía. Alegó que María era demasiado vieja y pobre para cuidar de la niña y que él tenía una buena posición económica y social. El caso llegó a los tribunales y María se vio obligada a defenderse con la ayuda de un abogado de oficio. El juicio fue duro para María. Luis presentó testigos falsos que afirmaron que María maltrataba a Sofía y que la niña vivía en condiciones insalubres. También mostró fotos de su lujosa casa y su coche nuevo, y dijo que podía ofrecerle a Sofía una vida mejor. Obviamente, María trató de demostrar su amor por Sofía y contó cómo la había criado desde que nació, pero el juez no le hizo caso. Finalmente, el juez dictó sentencia. Luis ganó la custodia de Sofía y María solo podía verla una vez al mes bajo supervisión. María se quedó destrozada. No podía creer que le arrebataran a su nieta su razón de vivir. Además, Sofía tampoco quería irse con Luis, pero no tuvo más remedio que obedecer al juez. Ese día, María abrazó a Sofía por última vez y le dijo que la quería mucho y que nunca la olvidaría. Sofía lloró y le dijo lo mismo. Luis interrumpió y se llevó a Sofía en su coche sin mirar atrás. La pequeña Sofía no podía creer lo que le estaba pasando. Había pasado de tener una vida feliz y tranquila con su abuela a vivir una pesadilla con un hombre que decía ser su padre, un hombre que no la quería, que no la cuidaba, que no la respetaba, un hombre que la hacía sufrir. Indudablemente, Sofía extrañaba mucho a su abuela, extrañaba sus abrazos, sus besos, sus palabras de aliento, extrañaba sus juegos, sus cuentos, sus risas y hasta los detalles más pequeños, como su casa, su habitación, sus juguetes, su escuela, sus amigos y sus maestros. Extrañaba todo lo que había dejado atrás. Sofía odiaba a Luis, odiaba su mirada, su voz y su olor. Odiaba su casa, su coche y su dinero. Odiaba sus mentiras, sus golpes, sus gritos, sus negocios. Odiaba tanto lo que le había impuesto. Sofía se sentía sola y asustada. No tenía nadie con quien hablar, ni con quien jugar, ni en quien confiar. No tenía ninguna esperanza, ni ningún sueño, ni ningún futuro. Solo tenía una cosa que la hacía feliz: el día que podía ver a su abuela. Ese día se levantaba temprano, se vestía con su mejor ropa y se peinaba con cuidado. Ese día se ponía una sonrisa en su rostro y se olvidaba de todo lo malo. Sofía llegaba al centro social, donde María la esperaba con los brazos abiertos. Corría hacia ella y se lanzaba a su regazo. María la besaba y la acariciaba y le decía cuánto la quería y le extrañaba. Sofía le contaba cómo estaba y le preguntaba por las cosas que había hecho. Su abuela le respondía con ternura y le daba consejos y ánimos. Sofía se sentía feliz y segura en los brazos de su abuela. Se sentía como si estuviera en casa. Se sentía como si nada hubiera cambiado. Pero desafortunadamente, los encuentros eran muy cortos y pronto tenían que separarse. Un hombre del centro social les avisaba de que el tiempo se había acabado y que tenían que irse. Sofía se aferraba a María y le pedía que no la dejara ir. María la consolaba y le prometía que volverían a verse pronto, mientras que Luis la miraba con desprecio
y las apuraban para que se fueran. Sofía volvía al coche de Luis y lo miraba con odio. Luis la miraba con infidencia y arrancaba el motor, mientras que Sofía miraba por la ventana a María, que le hacía señas de despedida, para luego llorar por la noche en su cama solitaria, pues las dos deseaban estar juntas. Un día, Luis recibió una llamada de unos socios. Le dijo que había un problema con un cargamento de droga y que tenía que ir a resolverlo. Luis cogió su pistola y salió de la casa, dejando a Sofía encerrada como siempre. Pero esta vez, Sofía no se quedó quieta. Estaba harta de vivir así y quería escapar, así que recordó que había visto una llave escondida en el cajón del escritorio de Luis. Era la llave de la puerta principal. Sofía esperó a que Luis se fuera y luego salió de su habitación. Buscó la llave y la encontró. Abrió la puerta y salió corriendo. Realmente, Sofía no sabía dónde ir, pero tenía una idea. Quería ir a ver a su abuela y contarle todo lo que había pasado. Tal vez ella podía ayudarla a denunciar a Luis y a recuperar su libertad. Sofía recordó el camino que hacían en el coche cuando iban al centro social. Era un camino largo y peligroso, pero Sofía estaba decidida. Esta pequeña niña caminó durante horas, sorteando los coches y los transeúntes. A veces le pedía ayuda a alguna persona amable que le indicara la dirección correcta. Otras veces se escondía de alguna persona sospechosa que le miraba con malas intenciones. Sofía tenía miedo, pero también tenía valor. Finalmente, llegó a la casa de María. Tocó el timbre con fuerza, esperando que su abuela estuviera en casa. María oyó el timbre y se levantó del sofá donde estaba viendo la televisión. ¿Quién querría molestarla a esa hora? Pues ella no esperaba a nadie. Sin embargo, la puerta se abrió y se quedó sin aliento. Allí estaba Sofía, sucia, cansada, pero sonriente. María no podía creer lo que veía. Era su nieta, su ángel, su milagro. María abrió los brazos y Sofía se lanzó a ellos y las dos se fundieron en un abrazo lleno de amor y lágrimas. «Abuela, te extrañé tanto», dijo Sofía. «Yo también te extrañé, mi niña», dijo María. «Abuela, tengo que contarte algo», dijo Sofía. «¿Qué pasa?», preguntó María. «Luis no es mi padre», dijo Sofía. María se sorprendió al oír esto. ¿Cómo podía ser? ¿Qué quería decir Sofía? Sofía le contó toda la verdad. Cómo Luis había aparecido en su vida, cómo había ganado la custodia con mentiras, cómo la había tratado mal, y cómo era un criminal y cómo logró escapar de su casa. María escuchó con horror e indignación todo lo que dijo Sofía. No podía creer que hubiera sido tan engañada por ese hombre malvado. No podía creer que hubiera permitido que le quitaran a su nieta por culpa de ese impostor. Sintió una mezcla de rabia y tristeza por todo lo que habían sufrido ella y Sofía, pero también sintió una gran alegría por tenerla de nuevo entre sus brazos. María besó a Sofía en la frente y le dijo: «No te preocupes, mi niña. Todo va a salir bien. Vamos a denunciar a ese hombre ante la justicia y vamos a recuperar tu custodia. Nadie nos va a separar nunca más». «¿De verdad?», preguntó Sofía con ilusión. «De verdad», respondió María con firmeza. «Te quiero mucho, abuelita», dijo Sofía. María y Sofía fueron a la comisaría más cercana y denunciaron a Luis por todo lo que había hecho. La policía les tomó la declaración y les brindó protección. También iniciaron una investigación sobre Luis y sus actividades ilícitas. La noticia se difundió rápidamente por los medios de comunicación. La gente se enteró de la historia de María y Sofía y de cómo habían sido víctimas de Luis. Muchos se solidarizaron con ellas y les ofrecieron su apoyo. Otros se indignaron con Luis y exigieron que fuera castigado. Nuevamente, el caso llegó a los tribunales, pero esta vez con nuevas pruebas y testigos. María y Sofía contaron su verdad ante el juez y mostraron las marcas que Luis le había dejado. El abogado de oficio de María presentó los documentos falsos que Luis había usado para ganar la custodia y las grabaciones de sus conversaciones con sus socios criminales, por lo que el abogado de Luis no pudo refutar nada y solo pidió clemencia para su cliente. El juez escuchó atentamente todo lo que se dijo, revisó todas las evidencias y luego dictó sentencia. Luis perdió la custodia de Sofía.
y fue condenado a 20 años de prisión por falsedad, maltrato, secuestro y narcotráfico. María recuperó la custodia de Sofía y recibió una indemnización por los años sufridos. El juez también se disculpó con ellas por haberse equivocado en el primer juicio y les felicitó por su valentía. María y Sofía se abrazaron con alegría al oír el veredicto. Habían ganado la batalla contra Luis y habían recuperado su vida. Salieron del tribunal con una sonrisa en sus rostros mientras la gente les aplaudía y las victoriaba. Volvieron juntas a su casa, donde las esperaban sus amigos y vecinos, quienes le dieron la bienvenida con flores y regalos y les prepararon una fiesta. María y Sofía agradecieron a todos por su ayuda y les dijeron que era su familia. Sofía y su abuela vivieron felices desde entonces, sin miedo ni dolor, se cuidaron la una a la otra y se dieron mucho amor. También siguieron adelante con sus sueños. María retomó sus clases de pintura y Sofía se inscribió en una escuela de música y nunca más nadie las pudo separar.